la proforma al presupuesto general del Estado Tiene la palabra para el la periodo fiscal asambleísta Ana Belén 2026. Podemos observar la legisladora Ana Belén Tapia se prepara para intervenir. La escuchamos. Gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar mi intervención, yo he escuchado con mucha atención a varios de los colegas asambleístas y he escuchado, de hecho lo anoté, frases como ficción contable, como maquillar las cifras. Ficción contable y maquillar las cifras. Yo creo que eso sí existía, pero en otros gobiernos, cuando habían obras con sobreprecio. Ahí sí había ficción contable y maquillaje de cifras. He escuchado también violencia y discriminación en contra de los pueblos y nacionalidades. Violencia y discriminación sí existía antes, cuando se cerraban las escuelitas rurales y se hacía que los niños de los pueblos y nacionalidades caminen en las carreteras. Eso sí era violencia y discriminación. Así que hablemos con honestidad intelectual, no solamente porque nos conviene. Y por ahí dicen que regrese esta proforma presupuestaria con observaciones. Seamos sinceros, regrese las veces que regrese. Ustedes nunca van a estar de acuerdo con que el país salga adelante. Lo que les interesa es que al gobierno nacional le vaya mal y tienen que decirle la verdad al país, porque así van a poder imponer una agenda politiquera y no el bienestar de los ecuatorianos. Así que aquí hablemos las cosas como son. Hay que ser frontal y aquí hay que decir las cosas tal cual son. No aquí que regrese, que las observaciones, porque eso nunca va a pasar, colegas asambleístas. Por otro lado, hoy defendemos una proforma presupuestaria que convierte prioridades nacionales en inversión concreta y derechos garantizados. Ya no el bla, bla, bla de siempre, que los derechos y los derechos. Aquí tenemos que ser responsables con los números y las cifras. Aquí no hablamos de cifras en el vacío. Aquí hablamos de agua en las parroquias, de caminos productivos, de servicios básicos que funcionen. No de obras que queden ahí aplanadas por millones y millones de dólares y que ahí sigan sin que exista nada más que un dibujo, porque es lo único que he podido ver yo en las redes sociales. El país actualmente ya observa resultados. Un crecimiento del 4.3% del Producto Interno Bruto. Y para los que no sepan qué es el Producto Interno Bruto, es el valor total de los bienes y servicios finales que produce un país en un periodo de tiempo. Y es la medida más usada para saber qué tan grande y qué tan activa ha estado la economía de este país. En este caso, el Ecuador ha crecido el 4.3% del Producto Interno Bruto. Este crecimiento indica que la economía de nuestro país se expandió en general, hubo más consumo, más inversión y más exportaciones. Entonces, eso de que no tenemos, de que estamos hechos pedazos, de que todo está mal, es mentira. Y hay que dejarlo súper claro y los números no dejan mentir. Por otro lado, y además de eso, el gobierno nacional ha pagado 9.000 millones de dólares a proveedores del Estado. Y de estos 9.000 millones de dólares, 1.400 millones que corresponden a deudas heredadas, priorizando temas de salud y de educación. Porque como bien decía el asambleísta Peña, aquí es facilito pues venir y lanzar lodo con ventilador, pero no se acuerdan pues de las deudas que dejaron los gobiernos del pasado, que no fueron pequeñas, fueron bien grandes y hasta ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Así que vuelvo a repetir, seamos sinceros, porque aquí todos nos acordamos de absolutamente lo que pasó hace varios años atrás. Hoy, en esta intervención, me voy a concretar a 3 frentes que son esenciales. Gobiernos autónomos descentralizados, que también lo mencionaron, y ahí se les va a caer otra mentira, pero con números les voy a decir. Ingresos tributarios y petroleros y subsidios al diésel. Si bien los gobiernos autónomos descentralizados tienen una gran responsabilidad con el territorio, defender sus asignaciones es defender el agua potable, el saneamiento, la vialidad, la gestión ambiental y el desarrollo local. Nosotros sí lo tenemos bien claro, no es que nos hemos olvidado, no es que no sabemos, porque muchos de nosotros venimos, y de hecho todos venimos de diferentes provincias del país y vemos que esto es totalmente necesario. El modelo de equidad territorial
que es el mecanismo legal y técnico que utiliza el Estado ecuatoriano para repartir recursos públicos entre los gobiernos autónomos descentralizados, y las preasignaciones legalmente garantizadas aseguran criterios objetivos de población, pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Con este modelo de equidad territorial, en la Proforma 2026 se preserva ese piso de derechos y se ayuda a cerrar brechas rurales y amazónicas. La Proforma establece 3.727 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados. Este incremento fortalece a prefecturas, municipios, juntas parroquiales, que contarán con más recursos para poder entregar más y mejores servicios. Para que me entiendan mejor, 255.000 millones de dólares es el incremento en la Proforma 2026 para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué asegura esto? Que cada uno de los ecuatorianos en las diferentes provincias, que las autoridades locales puedan trabajar en sus competencias específicas, que las prefecturas puedan trabajar en producción, vialidad rural, turismo, ambiente, asimismo los municipios y las juntas parroquiales. Así que eso de que siempre estamos quejándonos porque siempre vemos que los comunicados vienen de gobiernos que están totalmente en contra gobiernos locales que están totalmente en contra del gobierno nacional. Vuelvo a repetir, la agenda politiquera de siempre, pero ya hay que decirle la verdad al país. Ahora, respecto de los ingresos tributarios y petroleros, la Proforma 2026 se sostiene ingresos tributarios con principios de progresividad y eficiencia, no lo de siempre, el bla bla de siempre, no que vamos a maquillar cualquier cosa y luego sale la obrita con sobreprecio y ya pues nos vamos a otro país y ahí el Ecuador como quede, ¿no? Lo que queremos nosotros aquí es que quien más puede, más aporta. Esto permite financiar salud, educación y seguridad, pero sin comprometer el futuro fiscal del país. Lo que acaba de mencionar, acá sí tenemos una proforma presupuestaria que es responsable, porque lo que no buscamos es que el futuro fiscal del país se quede empeñado como sí nos dejaron otros gobiernos del pasado. El petróleo, claro que sigue siendo relevante, como decía el asambleísta Serrano, es totalmente relevante, pero es volátil y eso hay que entenderlo. La Amazonía, de donde yo vengo y que representa una de sus provincias muy importantes, aporta y ese aporte debe traducirse en inversión social y transición productiva. La Proforma 2026 equilibra estos ingresos para evitar depender de precios externos y proteger la caja pública. Es decir, ya no jugamos a eso del gato y el ratón, no a ese juego, sino más bien que tenemos aquí las cuentas claras. ¿Por qué? Porque vamos a reforzar la administración tributaria, se va a combatir la evasión, que eso hay que dejarlo súper claro, y mejorar la fiscalización en hidrocarburos, que aumenta el rendimiento sin cargar sobre los hogares más vulnerables. Ahora, el subsidio al diésel, que es un tema ampliamente debatido y que, bueno, se han dicho muchas cosas. El diésel es fundamental para el transporte y la producción, eso está totalmente claro, pero su subsidio ocasionaba filtraciones, contrabando y sobrecostos fiscales, sin nombrar delitos como la minería ilegal, el tráfico de combustible, que como muchas veces ya lo he dicho en el hemiciclo, financias, el músculo que financia a las mafias. Vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, acá sí hablamos de minería ilegal porque tenemos la cara para hacerlo, pero en otros lugares yo no he escuchado realmente que se hable hasta ahora de minería ilegal. Y este subsidio justamente distorsionaba el beneficio a los que sí realmente lo necesitaban. Ahora sí, los incentivos son directos, ya lo explicó mi compañero Mario Zambrano, el bono raíces, los créditos 7x7, que llegan directamente a la gente, ya no a las mafias, y eso hay que dejarlo súper claro. Cualquier ajuste debe incluir incentivos directos, mejoras de logística, eficiencia y apoyos a la transición energética cuando sea viable. Se cuida así
el empleo, la competitividad y la estabilidad de precios. Compañeros asambleístas, esta proforma presupuestaria es una proforma real, no es un maquillaje, como han querido señalar los legisladores que me antecedieron a la palabra. Esta proforma equilibra la estabilidad fiscal con justicia social, respalda a los gobiernos autónomos descentralizados, porque hay un incremento importante para ellos, ordena los ingresos, porque si no tenemos un país ordenado económicamente, no vamos a poder crecer nunca. Corrige distorsiones como el subsidio al diésel, ya lo expliqué hace un momento, y prioriza la inversión que transforma la vida de los ecuatorianos. Y quiero insistir en un punto fundamental, la Amazonía. La riqueza que genera debe regresar en forma de derechos y garantizar el sector social, la conectividad, el agua y las oportunidades reales para sus habitantes. Ese es el sentido de esta defensa, de la defensa de la proforma presupuestaria 2026. Por todo esto que he mencionado, señor presidente y colegas asambleístas, nosotros sí solicitamos el respaldo para que esta proforma 2026 se apruebe y con eso poder cuidar los territorios, proteger a las familias y sobre todo mantener las cuentas claras. Muchas gracias, señor presidente, de mi intervención.